Hola mundo hermoso, bienvenidos a Hablas Tú. Hola, yo estoy repasando el nombre porque nos lo acabamos de inventar. Podcast, este es nuestro primer capítulo y estamos muy emocionados. No estamos nerviosos para nada. Sí, se nota mi emoción. Sebas, apenas empezamos a grabar, entra en papel de actor. O sea, entonces el objetivo es volvernos naturales hablando normal. En el capítulo de hoy vamos a hablar, bueno, ya saben el nombre del capítulo y yo necesito decirles antes que no somos pobres. Porque no quiero que, o sea, quiero que nos vean para que no piensen como yo no quiero escuchar la mentalidad de esa gente tan pobretona. Pero sí somos pobres al mismo tiempo, ¿O éramos? ¿verdad? Ah, somos, sí, podríamos decir que éramos pobres. Y bueno, lo primero que vamos a hablar es cómo nos dimos cuenta de que éramos unas personas pobres, una familia pobre, Ujú, ¿verdad? sí. Entonces hablemos un poco de nuestra historia, de cómo llegamos hasta acá. Quita tu sonrisa de cámara. No, es mi sonrisa natural de que me gusta hablar y estar contigo y compartir. Bueno, nosotros tenemos muchas conversaciones y siempre estamos hablando y realmente es como que, wow, o sea, esto es tan valioso para algunas personas y la idea es que este podcast, pues, sí, no, Ojalá sea valioso, ay, güey, pero aparte. pero aparte. No, porque en verdad a mucha gente podría funcionarle porque a nosotros nos ha funcionado estos temas que vamos a tocar como pareja de desarrollo, de crecimiento en pareja familiar y en el caso de hoy, finanzas y crecimiento. Personal, espiritual, con la voz de podcast. Entonces, nosotros nos conocimos, éramos meseros, ¿verdad? Ujú. Y empezamos pobres, marica. O sea, empezamos pobres. Sí, pero la verdad, Obviamente. o sea, digamos que venimos de familias acomodadas económicamente, se puede decir. O sea, no éramos ricos, no, porque no éramos ricos, nuestras familias no eran tampoco millonarias, eh, pero estábamos bien, o sea, nunca nos faltó nada. Estudio, carros, casas, o sea, tuvimos todo, vivimos muy cómodos realmente, nunca nos hizo falta nada. Y entonces, ¿por qué éramos meseros, baby? Bueno, buena pregunta. Yo en ese entonces estaba trabajando con mi papá, tuve una discusión con mi papá, dejé de trabajar con él y dije, pues voy a buscar algo que hacer mientras tanto y quería literalmente partirme el culo. Ajá. Quería saber qué era partirse el culo y fui a trabajar a Andrés Carne de Res, donde me partí el culo, donde me desmayé 2 veces por lo pesado es que allá lo ponen a uno a doblarse. Trabajamos 2 16, turnos. 20 horas Ujú. seguidas, eso era muy pesado. Entonces, nada, como para redondear, yo entré para partirme el culo, para demostrar que yo podía ganar plata, que no tenía que depender de mis papás para generar ingresos y lo logré. ¿Tú por qué entraste a trabajar ahí? Yo entré a trabajar porque no sé si lo sepas, pero yo siempre quise ser mesera, era como algo que tenía como en mi bucket list. Y fue coincidencial porque dejé una de mi segunda carrera. Dejé mi segunda carrera porque tuve, no sé, solo dejaba mucho las cosas y quise entrar a hacer otra carrera, pero no alcancé a escribirme en la universidad. Entonces Ujú. dije como, ok, mientras pasa este resto de semestre voy a trabajar como mesera. Fueron mis primeros ingresos y de hecho me parecían muy buenos. O sea, ¿cuánto ganábamos en Andrés? Yo me ganaba como 1,5 millones Yo en ese ganaba más, yo entonces. ganaba como 1.800.000 y Ujú. para mí era como wow, porque a mí me lo habían dado todo en la vida, yo nunca había visto, pues claro, me daban hasta mensualidad, pero 1.800.000 para mí era como, y además yo era como, no tengo ni idea qué hice con esa plata, no tengo ni Gastarla, idea, gastarla. ni idea, Yo sí me porque acuerdo, yo yo no sí me tenía acuerdo. compromisos. Yo sí me acuerdo que hiciste con esa plata. ¿Qué? Para mí sí fue muy poco. Tú te compraste un computador y una interfaz de sonido. Es verdad, Eso lo hablaremos en otro episodio de nuestro ya. podcast. Y nada, pues ahí nos conocimos. Afortunadamente nos conocimos, nos gustamos, nos enamoramos. 2 años después quedamos. Yo le pedí el noviazgo, yo le Sí. dije, tú y yo qué somos, porque él me quería, entonces yo le dije, ajá, pero entonces ¿cómo va la cosa? Entonces lo obligué a que fuera mi novio, Ajá, y 2 años después, y después de 2 años de estar haciendo eso, quedamos embarazados embarazados. de nuestro primer hijo, y fue muy loco porque yo no tenía ni idea que era el trabajo, o sea, yo solo había sido mesera, y yo siempre quise ser mamá presente, entonces yo le dije, mira bebé, te voy a decir algo, yo no sé tú qué vas a hacer, cómo nos vas a sostener, pero yo quiero estar en mi casa para mi hijo, alguien se tiene que sacrificar, y esa fui yo. Sí, y fue duro porque no tuvimos mucho apoyo por parte de tus papás. ¿Verdad? Entonces,
A partir de eso creamos el canal de YouTube que por ahí que se llamaba Doble Rayita. Hoy en día se consigue como Nolda Casanova, aunque los Ajá. videos están como Doble Rayita todavía. Ujú. Que eso era para tener una fuente de ingreso extra, pero además de eso, que el objetivo principal era acompañar a mamás. Que también habían metido la pata, Ujú. como para acompañarles en ese proceso. Y fue una situación compleja porque yo en ese entonces estaba entrando a estudiar Music Su Business. tercera carrera. No, no, eso no El es una uno carrera, para es el otro. un diplomado. O Un sea, es un diplomado. diplomado de Music Business porque me quería enfocar en la música. Yo siempre he estado como muy de lleno con la música y quería ejecutarla de forma profesional y entender un poco más de cómo funcionaba la industria de la música. Y fue complejo porque casi no lo estudio. Me Ujú. acuerdo muy bien que, Porque costaba. sí, obvio, costaba Y mucho venía un bebé en caro. camino. Venía el bebé en camino y casi no estudio para dedicarme a trabajar. Tú me apoyaste Yo en este dije, estudio. necesito que ese man estudie porque alguien va a tener que traer la papita a la casa. Entonces yo le dije, bebé, estudiar. Y bueno, terminé mi carrera, Súper me bien. volví independiente, o sea, creé Ujú. mi empresa que se llama El Sagrado Music. Ya llevo como 8 años con la empresa. Es básicamente nombre porque pues sigo recibiendo ingresos como independiente, todavía no es una empresa como tal constituida, pero sí O funciona sea que como nos una ha dado de comer empresa. todo el tiempo. Sí, afortunadamente nos ha Y nos ha ido. mantenido viviendo muy bien. Ujú. Pero bueno, entonces entremos en el tema ya de finanzas grosso, grosso, ¿ok? Pero yo creo que antes de entrar con eso, es importante aclarar que siempre vivimos bien, o sea, nosotros Siempre. vivimos bien, nos dimos buena vida, Buenos todavía nos dimos buena apartamentos, vida, siempre hemos viajado. buenos apartamentos, Ajá. apartamentos con piscina, Colegios gimnasio, buenos. buenos ¿Pero colegios, para qué estamos diciendo eso? porque vamos a hablar de cómo nos dimos cuenta que De éramos que a pobres, pesar de... porque todo era una ficción, o sea, realmente vivíamos en un mundo de fantasías, fabricando fantasías para verlos. Nunca le crean nada de un dicho ni de una letra de la canción, no estaba de nada. Oye, entonces, ¿qué? Pero Sí, sí, o tienes sea, razón. vivíamos realmente en una fantasía de que nos veíamos bien, vivíamos bien, pero realmente Pero éramos ¿a qué pobres. costo? Sí, o sea, ¿A qué ¿cuál era el costo? costo? Y realmente lo que estaba sucediendo era que nos estábamos endeudando. Llegó la palabra. Dun, dun. Esa es la palabra del podcast, endeudándonos. Y ¿sabes qué es lo más grave de todo? No nos estábamos endeudando como, oh, vivamos una vida ficticia, endeudémonos. No, se nos daba muy fácil, o sea, era muy natural como pasar tarjetas, pedir adelantos, quizás, ¿cierto? Sí, y además que bueno, o sea, si bien yo tenía mi empresa, yo además trabajaba. O sea, yo varias veces Tuviste empleo, trabajé, fuiste empleado. sí, fui Ujú. empleado, que eso también ayudó a que aumentáramos los ingresos. Y uno de los más grandes errores que tuvimos fue cuando entré a trabajar en esta empresa, que me contrataron como gerente de ventas regional. Me pagaban muy bien, me pagaban como 4,5 millones eh, con EPS, o sea, con las Todo, todo. prestaciones y comisiones. Me pagaban comisiones, era como un 3% y era bueno ese salario, tenía además los ingresos de mi empresa y empezamos a vivir a partir de lo que estábamos ganando en ese entonces. Bueno, ¿Y qué sucedió? 6 meses después, más o menos, me despidieron. lo despidieron. Fue un shock durísimo. Yo también me acuerdo que me llamaron a decirme, digamos que un jefe, realmente era uno de los socios de la empresa, y me dijo como, ya no vas a trabajar más con nosotros. Y yo Porque se sudé. emputó porque no le contestaste un día a las 7 de la noche. Sí, realmente eran las siete y Y se media rañó. y yo estaba durmiendo a Ah, uno de no, mis ah, no. hijos. Sí, 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 porque sí, mi no no, existía, sí, baby. ya no existía en ese entonces. Y yo lo estaba durmiendo y no la estaba trabajando o haciendo algo y me llamó muchas veces, no contesté, me despidió. Lo normal de un trabajo, el horario laboral terminaba a las 6, pero pues tenía que contestar a 7:30, me despidieron gota fría y al día siguiente sí, liquidación, todo eso, pero ya no teníamos cómo pagar eso. Pero bueno, baby, el caso es que vivíamos como vivíamos, o sea, no vivíamos con presupuesto, No teníamos con vivíamos, presupuesto. literalmente gastábamos más de lo que teníamos. Ujú. Nunca hacíamos bueno, yo no sé tú, pero nunca metíamos hoy gasté esto. No, yo escogía colegios, el mejor, el más caro, y sin, o sea, Sebas me decía, mi amor, cálmate, y yo no, yo le tengo que dar a mi hijo lo mejor. Bueno, esto es importante que lo hablemos porque yo sí manejaba presupuestos, pero no lo manejaba contigo. O sea, No, y lo yo manejabas. intentaba involucrarte. Tampoco lo manejabas tan bien.
O sea, Porque no es seas que muy era experto. como una pelea constante entre Pero nosotros. tampoco tenías la experticia, baby. Sí, es que uno nunca es experto, pero lo intentaba. O sea, si tú lo intentas y lo intentas, Yo vas quiero a saber llegar a un cómo lo resultado. intentabas. No, yo tenía mi Excel, yo siempre he tenido mi Baby, Excel. pero no lo actualizabas. No, sí, siempre lo actualizaba. Yo todavía tengo actualizado el Excel. El Excel que vamos a hablar en algún Ajá. momento lo tengo actualizado, siempre lo he actualizado. Ok. El problema es que era como una batalla contigo, Ok. porque yo decía como gastemos menos, no consumamos esto, no compremos esto, no nos vayamos de Yo no viaje. entendía nada de plata. Y mi amiga Nada. me decía, no, toca o Sacar sea, para el sacar la plata viaje. para el viaje. Porque claro, a ti te querían también como que no, o sea, tú tienes que vivir bien y tú sí tienes que exigir y tú también tienes que, ¿sabes? Pero en realidad yo no sabía ni cuánto te ganabas y yo literal llegaba como, bueno, dame para el mercado. Ajá. ¿Cómo no nos divorciamos? Explícame eso. Claro, peleábamos mucho por eso. No recuerdo que peleáramos Sí, tanto. sí, por la plata peleábamos mucho porque a mí me daba frustración, o sea, yo entraba como en ese nivel de frustración de Esta vieja esta no vieja entiende. no entiende y no me Siempre entiende. me decían, tú no entiendes el dinero. Esa era tu frase. Sí, esa era mi Tú no frase, entiendes el dinero. Tú no exactamente. entiendes el dinero. Y yo era como, pero ¿por qué simplemente no puede ganar más plata? Sí, y esa era la respuesta de ella, gana más plata. En ese entonces, cuando yo trabajaba con esa empresa que me contrataron para eso y tenía mis ingresos también del Sagrado, que eso fue hace como 5 años, me ganaba de 8 a 10 millones de pesos al mes, Ujú. que eso es pues unos ingresos muy buenos Sí, pero, o realmente. sea, teníamos un colegio, no, tenía como 2 años y yo lo metí en un colegio de En un millón jardín, sí. setecientos mil Era como 2 pesos. millones. No, 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 como 1.700.000 pesos. Sí. Entonces sí, era un absurdo. Bueno, baby, nos sentíamos, sí, yo te pedía para el mercado y tú me dices como que, bueno, te puedo dar 100.000 pesos. Y yo era como, o sea, en mi casa yo crecí haciendo un mercado de no menos de 500.000 pesos. Entonces yo iba caminando y para mí era muy frustrante. O sea, miren, yo hoy en día entiendo el dinero y ya vamos a llegar allá, pero yo me frustraba mucho. Y si tú estás en ese momento en el que tú sientes que te frustras mucho de que tu esposo, si es que tú no produces económicamente en tu casa, te va a servir mucho este podcast y te invito a que empieces a aprender porque miren, para mí es un antes y un después y estoy súper feliz de que podamos hablar de esto y él está más feliz de que yo ya esté entendiendo el dinero. Claro, porque ya no estoy tan estresado. O sea, Ahora estamos los dos estresadas. ¡Eh! pero no solamente eso, sino que estamos en la misma página. Entonces ya no tengo que luchar y decirte, solo te puedo dar, por ejemplo, 100.000 pesos esta semana o Ujú. para el mercado de hoy, sino mira, este es el presupuesto del Exacto, mercado. ya en presupuesto, igual estamos aprendiendo. Pero bueno, entonces nos sentíamos así, ¿cierto? Como que mal, o sea, todo muy mal. No sabíamos ni para dónde íbamos y yo para mí la única solución de digamos, ser millonario era ganar más plata. Y hoy en día te puedo decir que la solución no es ganar más plata, es entender el dinero, tener un método y unas metas y se puede ser millonario siendo empleado, siendo emprendedor, pero teniendo estos conocimientos que vamos a compartir y que espero que ustedes también estudien en casa. ¿En qué momento decidimos Hacer un hacer cambio. un cambio? Yo te quiero decir algo antes de que Ajá, tú me sí, digas sí, sí, nada. dilo. Y un día yo estaba en el carro y yo vi un man en la calle, un man callejero. Y yo, chútale, este man, pobrecito, chuta. Y yo dije, pucha, o sea, yo porque me estoy sintiendo mal de este man, yo soy más pobre que este man. Y de ahí viene como todo este tema de marica, somos pobres porque este man no debe un peso. Si bien no tiene un carro, no tiene... Marica, nosotros tenemos una deuda. Me di cuenta que teníamos una deuda y que era más pobre que un man que está en la calle, un man de la calle. Ujú. Y en esos momentos empezamos a ver cuántas deudas teníamos. En mi mente, ficticio y hermoso, precioso, si me hubieras preguntado a mí, ¿cuánto es tu deuda? Yo te hubiera dicho, no, yo debo haber unos 6 millones de pesos. Para mí esa era mi deuda, o sea, una tarjetita en la que veía como 4 millones y un par de cositas más, 6 millones de pesos, decía yo en mi mente. ¿Y qué pasó, mi amor? 40 millones de pesos de deuda. 50 finalmente. Sí, después aumentó por negocios, inversiones, un viaje a Utah, eh, pero fue una inversión. Sí, aumentó como 50 50 millones de millones. pesos. Sacamos cuentas, ¿hace cuánto tiempo? Diciembre, hace 2 meses. Nos sentamos y dijimos, bueno, Vamos a hacer un presupuesto, vamos vamos a a planear.
Pero ya de antes veníamos como trabajando en eso, tal vez Veníamos- sin entenderlo. O sea, tú ya entendías un poco más, estabas generando ingresos. Lo que pasó empezaste fue eso. Eso es lo que pasó, que nos saltamos de partes importantes. Yo empecé a trabajar también. Yo siempre trabajé en casa, freelance, y yo tenía ingresos, pero eran ingresos que no superaban tal vez los 500.000 pesos mensuales entre cosa y cosa. Mentira, tal vez más por YouTube. Pero empecé a trabajar en Nuskin, me fue muy bien, me iba muy bien en Nuskin y empecé a generar ingresos, entonces empecé a aportar en la casa. Yo empecé a trabajar, digamos, con la mentalidad de invertir en mis proyectos, pero claro, cuando empezamos a ganar más dinero, empezamos a gastar más, mal manejo, ¿no? Empezamos. Empecé, O sea, sí, no, baby, empezamos. no, hablemos de algo. En diciembre estábamos en Barranquilla. ¿En qué fecha estuvimos en Barranquilla? En Nuskin. Que tú estabas en Nuskin. Ah, no, eso fue Que tú como, hiciste presentaciones octubre, como noviembre. agosto, Estuvimos en Barranquilla. julio, No, más allá. julio, en vacaciones de los niños, baby. Ujú. Listo. Digamos Y me entró agosto, un como para checazo. hacer un intermedio. Le entró un super cheque a Nolda, Ajá. unos muy buenos ingresos. Y, Más de 5 millones de pesos. y Nolda se alocó. ¿De bueno qué? O sea, yo dije, ya, Y yo ya le decía, cálmate, cálmate. Y ella, no, pero es que o sea, es mi plata, yo le quiero gastar a los niños, yo les quiero comprar. pausa. Ay, no era consciente de mi vida financiera. Ahí todavía era una pobre. Sí, exactamente. Y, y yo creo que eso también te ayudó, porque ganaste mucha plata en esos meses, mucha plata, o sea, realmente muy buenos ingresos, y se esfumó. Se esfumó, no la vimos. Y quedamos con deudas, con unas deudas. Y ahí fue cuando yo empecé a darme cuenta del verdadero valor de la plata. Cuando empecé, y digamos que yo lo hice con amor, de hecho invertimos, compramos unas acciones y todo. Y no fue como que me fui de loca a comprar ropa, no, yo me lo gastaba todo con los niños, en salidas, en comida. Y ahí empecé a entender el dinero, empecé a entender el valor, empecé a ver que la plata entraba y así como entraba salía y me empecé a frustrar y dije como, Dios mío, esto es lo que se ha estado sintiendo todo este tiempo conmigo. Y también vinieron problemas, también empezamos a discutir, porque puede pasar estos problemas. Me acuerdo que fue una de las peleas más grandes que Sí. hemos tenido en nuestras Yo me vidas. acuerdo porque, digamos que mi plata era para todos, para la familia. Y tu plata, No. sí, y tu Uy. plata era para, o sea, tú la manejabas y la administrabas independientemente. Si no la Estás manejabas, entrando en terrenos No. peligrosos porque la plata yo nunca la gasté como en mí. no, es que O sea, no yo es que tú la gastaras en ti, simplemente Ajá. tú la administrabas la administraba. a tu modo, Me antojó. Ok. sin incluir los presupuestos Pensé que familiares. esto ya había quedado claro. No, era sin incluir los presupuestos familiares. Vení, yo pagué el Mientras- colegio de mía, pagaba, empecé a pagar mi prepagada. No es un tema de qué cosas pagar. En la plata es que tuya, no manejábamos un presupuesto familiar. Mientras que con Exactamente. el Me dinero acuerdo. que yo ingresaba, uy, ese es el truco de los panties para que me quede callado. Sí, Básicamente es eso. sí, hablan. Para los que no están viendo, no les acabo de quitar el saco. Que mi camisa de hogar se ve. No, nada, o sea, tú manejabas tu plata de forma muy Empezamos a tener independiente. problemas de dinero. Todos Sí. han tenido problemas de Sí, sí, dinero. En casas, en todas las familias, como que tú, yo, el presupuesto, pero yo quiero salir, pero tú. Y seguro se sienten identificados. El caso es que Sí. peleamos Ujú. fuerte. Fue nuestra pelea, yo creo que más grande hasta el día de hoy. Sí, casi nos divorciamos. Casi nos divorciamos. No, nos jodiendo, casi nos divorciamos. Yo casi me divorcio, tú nunca lo harías. No, pues qué pena, ¿no? El caso es que ahí también, digamos que fue una serie de cosas afortunadas, ¿no? Una serie de eventos desafortunados que nos llevaron a decir como, hey, fue un llamado a la acción, a un cambio. Yo agradezco hoy porque gracias a todos estos eventos que sucedieron, me di cuenta, empezamos a cambiar. De hecho, cuando me di cuenta que debíamos 50 millones, para mí no fue como que, jude, pucha, se me caló la vida, no fue como, marica, qué ganas de salir de esta vaina. Fue un motivante gigante, ¿verdad? Ujú. Y empecé a estudiar, empecé a leer libros, empecé a escuchar podcasts, me empecé a escribir como amigas que eran exitosas financieramente y organizadas sobre todo, y me hicieron sugerencias, amo a mis amigas. Ujú. Y empezamos a compartirlo. Y a partir de estas discusiones dijimos como creemos el podcast en el que vamos a hablar, la gente se va a sentir identificada y tal vez le ayude a alguien, ¿no? Ujú. Y entonces trazamos un plan. Ujú. El plan fue pagar las deudas, básicamente. O sea, empecemos a pagar deudas, disminuyamos las deudas y vivamos de acuerdo a nuestros medios, porque justamente con lo que Nolda empezó a ganar de más, que ya lo dejó de ganar, hay que aclarar eso también. No le estoy ganando hace unos meses Sí, porque no. no he trabajado. 2 meses, 3 meses, porque Sí. desde diciembre, Estoy como... y estábamos pensando en mudarnos
a una casa más grande o apartamento, no, casa más grande, con más espacio, y era aumentar un estilo de vida pensando en lo que ella podría ganar. Mm. ¿Qué sucedió? Fue muy importante que nos sentáramos en ese momento porque dijimos, no, sigamos viviendo como estamos viviendo, podemos pagar todo lo que estamos pagando en este momento y lo que a ti te entre, así de más adicional, lo vamos a usar para pagar las deudas. Y nuestra prioridad va a ser pagar las deudas. La prioridad, ese es el plan. Digamos que queríamos invertir y empezamos a educarnos y nos dimos cuenta que hay una serie de normas. Yo creo que vale la pena hacer un podcast de esas normas muy generales. Ujú. Para el plan nos sentamos muy juiciosos, escribimos todos los gastos que teníamos, nos dimos cuenta que estábamos casi al ras con mis ingresos y redujimos todo lo que teníamos que reducir. Ujú. Entonces empezamos como por cancelar suscripciones inútiles, entre esas Rappi, que Rappi, nos sí. generaba era como más ganas de comprar, de pedir domicilios. Y que salía más caro, porque uno en Rappi es un robo. Hablemos de eso. Las pusimos. Uno paga una suscripción completa, como 50.000 pesos mensuales, Ujú. y te cobran una tarifa de servicio. Pero bueno, baby, Entonces, o sea, estás sacando. disminuimos ese gasto y disminuimos otros gastos No, y más, que tener suscripciones la app adicionales. ahí Ajá. como que te sugería todo el tiempo estar pidiendo y pidiendo y Sí. pidiendo. Ujú. Y eso nos ha reducido también como las ganas de pedir domicilios. Sí. Bueno, cancelamos una suscripción de no como de 500.000 pesos que no estaba utilizando, como un par de aplicaciones más, y nosotros redujimos una buena cantidad de dinero. También nos empezamos a restringir más. Digamos que yo siempre fui como, no me voy a restringir, yo quiero vivir de esta manera, yo voy a salir con mis amigos, Sí. y no, o sea, si de verdad queremos ver un fruto y queremos salir de las deudas, nos toca restringirnos. Entonces, si tengo 5 invitaciones, no le voy a decir sí a las 5, ¿verdad? O vamos a hacer planes más chill en el que sean de menos gastos. ¿Cómo más redujimos gastos? Sí, o sea, anticipándonos también un poco al futuro. O sea, redujimos gastos al decir no vamos a mudarnos También. porque estábamos haciendo también, iniciamos haciendo el presupuesto pensando en el nuevo arriendo, que también casi que era obligatorio porque estaban vendiendo donde estamos viviendo y tal vez nos tocaba irnos. Pero afortunadamente las cartas jugaron a nuestro favor y Sí. seguimos aquí, que nos encanta esta casa. Además, Sí, la sí. amamos, hemos sido muy felices aquí y pagamos muy poco. Sí, Entonces, pagamos un buen arriendo, o sea, súper bien. realmente lo podemos sostener y no teníamos que aumentar nada. Entonces nos dimos cuenta que podíamos estabilizarnos así. Exacto. Y ahora sí seguimos disminuyendo gastos. Y a pesar de que hemos disminuido gastos y todo, yo ya no tengo la emoción. Y si les pasa, entonces chicas, pilas ahí, no se sientan como, pero es que no me doy buena vida, es que soy pobre, es que no, todo lo contrario. O sea, piensa a un futuro y que vas a estar en un lugar mucho mejor y vívelo, disfrútalo. O sea, yo estoy disfrutando literal como que no puedo salir. Pasó, este fin de semana tenía 2 fiestas y no fui a ninguna y no estoy sufriendo porque no fui, estoy como fue pucha. Ahorré esa plata para pagar mis deudas y me siento espectacular. Y entonces es el plan, pagarles las deudas para después de esto poder crear un fondo, que de hecho no teníamos fondo, un fondo de urgencia, y es muy importante en un plan financiero tener un fondo de urgencia, que si se va a llegar a quedar sin trabajo, si se le van clientes, que nos pasó en pandemia, se te fueron Ajá. la mitad de los clientes y nos tocó vivir con la mitad del salario, Ujú. que si yo no genero, nuestros ingresos son muy volátiles porque podemos, como somos independientes, un mes podemos hacernos un resto de plata y un Sí. mes nos puede ir regular. Entonces, ¿por qué estoy diciendo eso? Porque Por el plan que estábamos haciendo. por el plan, y- exactamente. Entonces, salir de deudas, Ujú. tarjetas de crédito, terminar de pagar el carro. ¿Qué otras deudas teníamos? Amor, mi viaje, un viaje que me lo financiaron. Sí, varios viajes. ¿Qué otras porque deudas? Ya, teníamos, sí, ya, sí, entendemos lo de los viajes. los viajes de ronda. Los viajes de Nola. ¿Qué otra cosa? No, sí, pues tarjetas de crédito. Básicamente, ¿no? Sí, básicamente nuestras deudas realmente no son porque nos fuimos a tomar y a emborracharnos, no, sino básicamente son viajes. Sí, es básicamente eso y tal No, vez y cosas de tarjetas, trabajo. y Sí. mal manejo de tarjetas, no solo viajes, es mal manejo de Mal tarjetas. manejo de tarjetas. Muy mal manejo de tarjetas, porque estar, pase la tarjeta y hasta que se quedara sin cupo. O sea, una cosa bárbara, una cosa que me va a hacer mercado a punta de tarjeta o voy a salir a rumbear a punta de tarjeta. Entonces, Ujú. esa es la vaina. Entonces, bueno, esa fue la historia, eso ha sido hasta el momento. ¿Y por qué ya no somos pobres, mi amor? Porque ya no nos consideramos pobres. Bueno, porque entendimos el dinero. Todavía nos falta mucho, o sea, es un Estamos camino largo, aprendiendo. pero hemos entendido el dinero y si bien tal vez no estamos económicamente donde queremos estar, por lo menos mentalmente sí.
y por lo menos a mí me da una tranquilidad enorme saber que estamos en la misma página. Y saliendo de deudas. Y saliendo Miren, de del dudas. 100% que nosotros nos ganamos en ingresos, por lo menos el 35% se va a deudas, ¿verdad? No más, como el 50. Ay, ¿qué días hicimos la cuenta? Sí, casi, Baby, casi no, 50, no como el alcanzamos el 40. 50, Como como el 40. Ujú. O sea, del 100%, el 40% de nuestros ingresos se va en deudas. Imagínense lo que podríamos hacer con ese 40%. Ujú. Y justamente hoy salimos de una deuda. Gigante. Hoy ya no Tampoco debemos, gigante. hoy no debemos 50 millones, mi amor. ¿Hoy cuánto debemos? Hoy debemos como 32. Como 35 De igual millones. forma ya habíamos bajado la deuda, estamos como 40 y algo, entonces tenemos que actualizar el Excel para saber exactamente, pero sí, ya es menos, o sea, 30 o menos de 30 millones. Entre diciembre, enero y febrero hemos bajado eso. Igual no es algo que va a ser regular, Pero ¿verdad? sí hay algo importante, o sea, por un lado, bajamos una cuota que era importante Ujú. al pagar Medio esa millón. deuda, sí, serán 500 a 600 mil pesos. Ujú. Nos libera eso, o sea, liberamos ese y además estamos teniendo un ingreso extra de también $500,000 que es Exactamente. chiquito, pero, o sea, estamos duplicando, o bueno, aumentando nuestros ingresos realmente en $1,000,000. Claro. ¿Por qué los aumentamos? Porque disminuimos una deuda de Ujú. 500 mil pesos y empezamos a ganar 500 mil pesos más. Entonces, y eso empezó a pasar básicamente esta semana. Y eso se vuelve una bola de nieve, que de hecho hay un método para salir de deudas que se llama bola de nieve. Y sabes que no mencionamos, es importante salir de deudas, pero también es muy importante generar ingresos adicionales y eso también lo estamos haciendo. Sí, Y eso todo el mundo lo debería hacer, en especial en este año, que la inflación mejor dicho, no toquemos ese tema, pero los ingresos adicionales son súper importantes. Aprendí un método, mi amor, en un podcast y es como uno tiene muchas cosas que no utiliza y tus tarjetas sí te están generando intereses. Entonces, por ejemplo, ¿por qué no vender ese celular que tienes ya guardado? ¿O por qué no vender algo del bebé que ya no utilizas? Son al menos 400, 500 mil pesos que tú vas a abonar en tu tarjeta. Entonces, ingresos extra no es solo de ir y trabajar horas, sino ver qué no estás usando en la casa o cómo puedes hacer algo freelance en tu casa y eso también te va a ayudar como a eso. yo creo que deberíamos hacer un capítulo de ingresos extra, de Excelente, diferentes me tipos de encanta. ingresos, tal vez de cómo hacer un plan, o sea, no sé, nos pueden escribir acá abajo, si lo Acá están viendo abajo, en YouTube, en YouTube. o por Instagram, en una encuesta que les dejemos. También acá en Spotify hay encuestas y preguntas para que nos digan qué les gustaría ver y ojalá pues, les haya gustado este primer Y capítulo. la conclusión del tema, No, pero ¿hablas tú o hablo yo? la Yo ya di conclusión mi del conclusión, te falta a ti. Yo pensé que estábamos de acuerdo, pero aparentemente no. no, la conclusión es que estudien de Ok. finanzas, recursos, quiero dejarles recursos. Y hay un capítulo de un podcast, no sé si puedo anclarlo, mi amor. ¿Puedo No, anclarlo en algún lugar? pero no, ¿cuál es el El, podcast? no me sé el nombre. Bueno, hay uno que se llama, es de Julio Finance, con él yo empecé a estudiar finanzas. Hay otro que es, pucha, es el de estas dos chicas mexicanas que es súper famoso y se me Yo va. creo que lo más importante, No, recursos, es muy sí, importante. pero, o sea, hablando de eso, es estudiar. Estudiar. Estudiar, Ujú. leer libros, o sea, De sí, finanzas. son libros de, digámosle, algunas veces de autoayuda. El hombre más rico de Babilonia. El Tienen hombre que más leer rico ese de- libro. Me lo Yo lo leí. tengo que leer, Tú lo tenemos tienes que que leer. hacer un capítulo también de eso, Por porque favor. pues no lo he leído, no lo he leído, y hay muchos libros que uno realmente debe leer y aprender, porque, o sea, realmente, si uno no está allá, pues uno realmente no sabe cómo llegar allá. Mm. Estas personas sí, estas personas tienen muchos años de conocimiento y hay que aprender, y uno siempre tiene que estar aprendiendo, porque uno no se la sabe todo. Yo te voy a decir algo. Yo con lo que he estudiado, que ha sido muy poco y que apenas estamos empezando este camino, yo ya tengo la sensación de que voy a llegar allá. O sea, tengo como ¿sabes? De salir de deudas y todo. Y siento, literal, veo la luz. O sea, siento que tengo el método en mis manos. Vamos a dejarles en algún lugar los recursos, pero entre esos El hombre más rico de Babilonia, el Y podcast de creo Julio que hay algo Finance. importante, Ujú. que es qué significa ser rico. Rico Se financieramente. puso No, filósofo. hablando en serio. Ser rico financieramente no es tener mucho dinero. Eso yo creo que es lo más ficticio que hay porque miren lo de Michael Jackson. O sea, Michael Jackson murió y estaba quebrado, totalmente quebrado y con muchas deudas. Hay basquetbolistas que han perdido todo después de ganarse cientos de millones de dólares. Entonces, realmente la solución no es ganar más dinero, sino realmente gastar menos
No, tiene que No leerse el debe. libro, el libro. Sí, pero, o sea, eso lo podemos hablar, Sí. pero yo pienso que Gastar menos, no deber. y vivir bajo sus medios. Y eso tampoco es como que te va a limitar toda la vida, Eso, calma, no, porque es que eso exactamente. te lo dicen a ti de mujer y es como que no, espérame, porque yo sí quiero comprarme mi, y está súper bien porque el dinero, o sea, el dinero en esta tierra es importante, en esta vida necesitamos dinero y no es como por ser, ay, que es que quiero ser millonario, no, o sea, compramos bienes y salud y bienestar y seguridad con dinero, entonces también está súper bien querer ser rico, ¿ok? Sí, Entonces ya, mundo hermoso. Eso fue por hoy nuestro podcast. Ya saben más de nosotros, saben que ya no somos pobres y no porque no debamos, sino porque nuestra mentalidad cambió. es de abundancia, es de riqueza y es de conocimiento. Entonces vayan, empiecen y estamos súper felices de que nos dejen comentarios y que nos dejen su like y de que obvio compartan nuestro podcast y lo sigan y Sí, todas esas si acciones. encuentran algo de valor, compártanlo. O sea, Sí. nos va a ayudar muchísimo a que nos conozcan más, porque pues los podcasts no pagan. Chao, mundo hermoso. ¡Mua!